vibrando que usted en esta dentro mañana de mí usted una diga, vez Señor, más. estás vibrando en mi vida. Obras estupendas Obras de estupendas, amor son maravillosas, Señor, realidad son las que haces y en te nuestras vidas. siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, posado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanza. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, posado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanza. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Alguien que pueda creer en esta mañana que aquí Está está el Espíritu de para Dios. consolar. Alguien que pueda creer Está aquí que para aquí está el Espíritu liberar. Santo para consolar, Está aquí para para liberar, guiar. El Espíritu para guiar en de Dios esta está mañana. aquí. Oh, santo eres, oh Rey. El Espíritu de Dios está en este lugar. Yo lo creo, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu,
esta mañana hay un pueblo, Señor, que ha venido a darte la adoración y la alabanza que tú, Señor, solamente eres digno de recibir. Traemos nuestras manos, Señor, y las batimos para ti. Traemos nuestros labios, Señor, y los abrimos para decirte que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres eterno, que tú eres sublime, Señor. Traemos nuestras vidas en esta mañana como una ofrenda encendida para ti, como un sacrificio vivo, santo, agradable para ti, oh Rey. En esta mañana tus hijos te adoran. En esta mañana reconocemos con tu grandeza, tu poder, tu majestad. Oh, santo eres, Señor, santo eres. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Quiero invitarles, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Hemos estado durante esta semana, Salmo 145, hemos estado durante esta semana de alabanza, dándole lo mejor al Señor. A través de los años, a través de los tiempos, hemos visto cómo la adoración y la alabanza al Señor, a pesar de muchos cambios que han habido, siempre es lo más primordial, esa ofrenda con el corazón que usted le trae al Señor. Podemos cambiar los coros, podemos cambiar los ritmos, podemos cambiar tantas cosas, pero esa disposición suya para sentir la presencia de Dios, que pasan los años, generación a generaciones, pero usted, ese corazón dispuesto para sentir la presencia del Señor, amén. Así que vamos a seguirle dando lo mejor al Señor. A los que estamos en los 2000 ya, hoy estamos en los 2000, hemos pasado los 80, los 90, los 2000, bueno, y seguimos, en la noche estaremos con los 2000 plus, pero qué bueno, hermanos, que nosotros en esta hora podamos entender que a pesar de todos esos años y de todos esos cambios, Dios no cambia. Dios es el mismo y espera que nosotros le demos lo mejor a Él. Amén. ¿Cuántos vinieron en esta mañana a darle lo mejor al Señor? Amén, gloria a Dios. Salmo 145, desde el verso 10 al verso 13, dice la palabra del Señor. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. ¿Quiénes tienen que alabarle? Todas sus obras, dice, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de ¿qué? De tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Y leamos todos el verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Hermanos, tenemos que reconocer que en todas las generaciones el señorío, el poder, la autoridad le pertenecen a Él, aleluya. Y a este Rey es al que usted y yo venimos a alabar en esta mañana. Así que bata sus manos, adore, glorifique el nombre de Jesús, porque a eso hemos venido en esta mañana. Vamos a seguirle glorificando. Bata sus manos, abra su boca y alabe al Señor, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Santo tú eres, oh Dios. Aleluya. Bata sus manos, hermano, y alabe al Señor. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso cantaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová.
altura y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Él es el poderoso de Israel. ¡Aleluya! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos se hablará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá.
victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Pues que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Y es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Hay victoria! Declara victoria en esta mañana ¡Hay victoria en sobre el su nombre de problema, Jesús! sobre su enfermedad. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, Dígalo. hay poder en el nombre de Jesús. Levante su Hay voz poder, y diga, hay poder en hay el nombre de poder, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo pueden declarar? Podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay poder, hay poder. ¿Cuántos lo pueden Hay creer poder en esta en el nombre mañana? de Jesús. Que hay poder en el nombre Porque de hay Jesús. poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en el nombre de Jesús. Dígalo. Hay sanidad, Decláralo en hay esta sanidad, mañana que hay sanidad poder, en el que hay nombre de sanidad en el nombre de Jesús. Jesús No podrá sobre el nuestras enemigo enfermedades. Porque vencer Él llevó a todas nuestras nuestras almas. cargas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, Aleluya. hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús en esta mañana. Hay poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden creer en esta mañana que hay victoria en el nombre de Jesús? ¿Cuántos en esta mañana pueden declarar que hay sanidad en el nombre de Jesús? Oh, ¿cuántos pueden declarar en esta mañana que hay libertad en tu nombre? Oh, hay poder, hay sanidad, hay liberación, aleluya. Oh, tú eres grande, Señor, recibe la adoración de tu pueblo. Oh, santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, aleluya. Oh, hermanos, alaben al Señor en esta mañana con un corazón dispuesto. Digámosle al Señor, yo quiero estar rendido ante ti, Señor. Dígamele un momento al Señor. Mis manos levanto en esta mañana, Señor. En adoración a ti, Señor. En adoración a ti, a tu presencia. Oh, hermano, eso hemos venido esta mañana, a sentirlo a Él. A darle a Él lo que tú tienes para darle a Él en esta hora.
Oh, dile, Señor, quiero estar alabado, ante ti, mi alabado es tu Señor, nombre, Señor. Yo creo dispuesto que a todo poner tu nombre, escucharte, Señor, en esta mañana. sumiso a tu Oh, que tú en esta voz, mañana te muevas en medio nuestro, Señor. donde quieras hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti Santo, rendido estar, rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme tus manos, Señor. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme tus manos, Señor. Santo, yo quiero rendirme en esta mañana en tus manos, oh Rey. Santo, 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 tú eres, Señor. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Con más vida, digamos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a pedirle el favor a nuestro hermano Octavio, a nuestro hermano Jorge, nos ayuden a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Y mientras que los hermanos toman la ofrenda, bueno,
mientras que cantábamos esta... Entonces vamos a pedirle favor a la hermana Rocío. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. L'omino di un altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vosso. L'omino di un altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vosso. Ti un
non mi notinho outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Nombre de Jesús, amén. Estamos contentos de estar aquí esta mañana, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Creo que no es una frase, hermanos, simplemente no es una respuesta que damos a la ligera. Estamos contentos de estar aquí, amén. Nos gozamos en la presencia de nuestro Dios, aleluya. Y es que la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, hermanos, vamos adelante con todo este proyecto, pero necesitamos, como miramos en el video, terminar esos 2 salones para los niños. Amén. Educar a nuestros hijos, hermanos, en el conocimiento de Dios es fundamental. Amén. Y en eso tenemos que estar unidos todos. Yo quiero decirle a la iglesia, hermanos, en el proceso de formar a los hijos para que crezcan en Dios y se queden en Dios, tenemos que unirnos todos. Tiene que unirse la familia, tiene que unirse la iglesia, tenemos que estar conectados todos nosotros. Amén. Si la tarea nos queda solo a la iglesia, sus hijos no van a poder quedarse en la iglesia, no crecerán tan firmes. Si solo lo hace usted allá, pero al venir a la iglesia no lo respaldamos, créame que también vamos a cojear, perdone la expresión. Este es un trabajo de unión y yo quiero invitar a los padres. Tenemos que hacer un trabajo muy unidos por nuestros hijos. Amén. Y yo les decía esta mañana, y yo lo he dicho hace un tiempo atrás, alguna vez yo leía la historia me inquietó porque leí un comunicado de cómo se transmitían generación a generación el pensamiento los brujos. Y me impactó eso porque ellos decían que los que practican la brujería, se preocupa la abuela porque su hija salga bruja, y se preocupa la hija de que la hija de ella salga bruja. ¿Qué le suena raro a usted eso que se lo hable desde aquí, verdad? Pero déjeme decirle, ellos se proponen y hacen todo lo que haya que hacer para que el hijo o la hija herede lo que es papá y mamá. Hermanos, yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos aquí se han comprometido a hacer todo lo que haya que hacer para que mi hijo o mi hija se quede en Cristo? Esa es una tarea, hermanos. Y yo le quiero decir que va más allá de traer el hijo al culto. Mamá, papá, esto va más allá de traer el hijo al culto, va más allá. Tenemos que unirnos todos, pero necesitamos un compromiso de los padres con los hijos, muy fuerte. Donde mamá diga, mi hija conocerá a Dios, crecerá, llegará a una edad y sé que se quedará con Dios, porque de lo mío voy a hacer todo lo posible para que ella se quede. La educaré, la ayudaré, la apoyaré. Hermanos, esto es de un trabajo esforzado. Amén. Esto es, déjeme decirle, de apoyar el hijo, y cuando él no quiera venir, debe de haber alguien ahí que lo apoye, que lo motive. De invertir en el hijo, darle algo para algún evento que tengamos en la iglesia. Hijo, sí, hay padres que no pueden o a veces puede faltar más esfuerzo para traer a sus hijos. Es que no lo puedo llevar. Hermanos, hay que hacer lo que sea, pero es la salvación de nuestros hijos. Amén. Así que yo quiero invitar a todos los padres. Necesitamos hacer un esfuerzo muy grande por la salvación de nuestros hijos. Eso implica una mamá,
comprometida, un papá comprometido, pagamos el precio, nos esforzamos, hermano, les damos ejemplo. Es más, padres, a veces tendrán ustedes que sufrir algunos problemas por cuidar la estabilidad de sus hijos. A veces papá tendrá que aguantar algunas actitudes de mamá, de la esposa, que pueden no ser las mejores, pero se queda ahí por la enseñanza a los hijos. Habrán esposas que tendrán que resistir algunos sufrimientos de la vida, pero ella dice: yo tengo que cuidar a mis hijos hasta el final. Hermanos, esto tiene que ir más allá. Amén. Esos salones son muy importantes. Y yo quiero invitar a toda la iglesia. Vamos a unirnos, hermanos. Qué bueno que todos, yo sé que estamos en pandemia, en época difícil, pero así sea, hermanos. Si 50 hermanos nos uniéramos y dijéramos: mire, no necesitamos tanto. 50 hermanos nos uniéramos y dijéramos: vamos a regalar de a 100 florincitos. Sacamos esos salones en un 70, un 80%. Amén. Hay gente que puede apoyarnos con un poquito más, conforme usted pueda. No le digo que tiene que ser hoy, pero qué bueno, hermanos, a unos 20 días, mitad del otro mes, podamos estar diciendo: vamos a sacar esos salones adelante, porque es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Amén, hermanos. Amén. Bueno, no muchos amenes, pero esto es muy importante, hermano. Mire, padres, sus hijos están yendo a la escuela, y déjeme decirle, la escuela se preocupa por decirle a su hijo que Dios no existe. Se lo dicen así, sin anestesia. Así que, mamá, preocúpate, porque a tu hijo te lo están enseñando. Y te voy a decir, tu hijo va a la escuela de 7:30 de la mañana. Mi niña al menos va de 7:30 a 2 de la tarde, va a clase. Así que iba 5 días a la semana, 5 días, 7 a 2, 7 horas. Por 5, 35 horas, con algunos profesores ateos, otros agnósticos y otros con otras inclinaciones. ¿Saben la competencia tan fuerte que tenemos? Hermanos, esto hay que trabajarlo muy en serio si queremos formar a nuestros hijos en Dios. Y yo le quiero decir, la mayor herencia que usted le puede dar a su hijo no es una casa, no es un carro. De hecho, hay hijos que no saben valorar eso. Créame que hay hijos que cuando tienen eso ni lo saben valorar. Pero la mayor herencia que le puedes dejar a tu hijo es que tu hijo aprenda a amar a Dios, a creer en Dios, a obedecer a Dios. Será un buen hijo, será un buen esposo, será un buen padre, será un buen miembro de la sociedad. Amén. Pero, hermanos, esto nos obliga a nosotros. Amén. Que Dios nos ayude. Así que, hermanos, no sé cuántos quisieran unirse con nosotros a ese propósito. 50 hermanos que pudiéramos decir: vamos a sacar esas aulas de los niños adelante. Hermano, vamos a hacerlo para, si pudiera. De mi casa y no importa t'aprir, non sta guardando ribabo, non scherpavo spirito, pini ribanos, e tu ma buon lugar, non stai amapo, o sendi candela e pini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos dai amabo, sende candela y vini, nabo pueblo,
Amén. Y jovencito, jovencita, quédate en Dios. Créeme, jovencito que está aquí, jovencita, aunque tu mamá se alejara de Dios o tu papá, no lo hagas tú. Quédate en Dios. Que la experiencia te la podemos contar los que estamos aquí. Nos ha ido excelente. Es mejor estar en Dios. Es mejor que te quedes en Dios. No te vayas ni por tus amigos, ni por una novia, ni por un novio. Quédate en Dios. Amén. Así que, hermanos, unámonos por nuestros hijos. Gloria al Señor. Yo quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, por su respaldo. Vamos a sacar estos salones. Bueno, tenemos 30 conmigo aquí apuntados. Nos faltan 20, pero yo sé que Dios nos va a regalar esos 20, amén. Y si alguno de los que estamos aquí queremos dar alguito más de esos 100 florines, será una bendición, amén. Ya tenemos adelantaditos esos salones, pero vamos a terminarlos con la ayuda del Señor, amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Yo quiero invitarle para que alabemos a Dios un momento. Hermano Antonio, le va a tocar a usted porque ella creo que va a viajar. Así que el hermano Antonio va. Gracias por preguntar, hermano Antonio. Levante la mano, vea, el hermano Antonio es el que nos va a ayudar a siempre, hermano Dios. Bueno, hermanos, yo quiero invitarle, vamos a orar a Dios. Y en esta oración vamos a orar por la situación del mundo y la economía de la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermano, y también dele gracias a Dios, porque a pesar de que hemos estado en esta pandemia, Dios ha sido bueno. Hermanos, ¿con cuánto Dios ha sido bueno? Créame que Dios ha sido muy bueno. Él es fiel. Dios es fiel, hermanos. Así que vamos a orar por el mundo que sufre, pero tenemos que decir que Dios es fiel y vale la pena caminar con Dios. Jóvenes, niños, vale la pena caminar con padres que están aquí. Levántenme la mano los que tienen niños todavía en proceso de formación. Levanten la mano todos los padres que tienen niños en proceso de formación. Mire, yo le quiero decir a ustedes, bienvenidos. Yo le quiero decir a los padres que tienen niños en proceso de formación, si usted supiese todas las lágrimas que se está evitando, los dolores de cabeza, las preocupaciones, quedándose usted con Cristo y aprendiendo a caminar en el Evangelio y enseñando a sus hijos, usted mañana dice, pastor, el Evangelio por todo es hermoso, la salvación, todo lo que eso implica, pero pastor, gané con mis hijos lo que usted no se imagina. Amén. Hermano, yo cuando miro a mis hijos, yo digo, bendito sea Dios. Amén. Ya no están terminados, pero ya van adelantaditos. Amén. Y créame que los que hemos pagado el precio de estar ahí con ellos y enseñarles, hoy tenemos que decir gracias a Dios. Porque hay quienes están llorando y sufren, pero nosotros, gracias a Dios, ahí los tenemos. Forma tus niños en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre bendito, yo te presento, Señor, la situación de este mundo, Señor, la crisis. Más de 3 millones de personas han muerto ya por esta pandemia en el mundo. 3 millones de personas, Dios, es una cifra muy alta. Y aún faltan demasiados, Señor, que han de morir por esta pandemia. Pero tu mano, Señor, bendita hacia ayudándonos. Que el mundo entienda, Señor, que el pecado no traerá sino problemas, dificultades y crisis a su vida, Señor. Oh Dios, te ruego que ayudes a la iglesia. Bendice a mis hermanos, sus trabajos, sus negocios, su economía, sus actividades. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Oh Dios, no faltes con la bendición, la provisión, la gracia, el soporte, el sustento sobre tus hijos, Señor. Oh Dios,
Dios maravilloso, bendice tu pueblo, tu iglesia. Señor, te ruego, Padre Santo, ayúdanos a formar a nuestros hijos, a educarlos, Señor. Una iglesia, Señor, comprometida, Dios, con la formación de sus niños, la enseñanza de sus niños. Cuanto haya que hacer, mamá, papá, por nuestros hijos, ayúdanos, Dios, a hacerlo. Oh Dios, dirígenos, bendícenos, danos sabiduría, Señor. Oh, te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a entonar una alabanza a Dios y luego leemos la palabra del Señor. Vamos a entonar una última alabanza al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a entonar esta última alabanza que nos la pidió nuestra hermana Rubiela. Esta es la iglesia del Señor. Amén. Amén. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó mi casa de oración, porque es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte gozo, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte vida, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. Esa es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esa es la iglesia del Señor, porque esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esa es la iglesia del Señor, porque esa es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte gozo, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. Aleluya. Esta es la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Leamos San Lucas capítulo 17, hermanos, tengan la bondad. Evangelio de Jesucristo escrito por Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Acompáñeme a leer la palabra de Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados vía YouTube, vía Facebook, también los amigos o a quienes nos siguen a través de los diferentes medios que predicamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, versículos 11 al 19. Amén. ¿Han encontrado todos? Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Digamos gloria al Señor, hermano. Pueden sentarse, tengan la bondad. Bueno, hermanos, estamos en nuestra semana de alabanza. Quiero felicitar al grupo de alabanza, ¿verdad que sí, hermanos? Los felicitamos. Amén. Han hecho un muy buen trabajo. Hermanos, todo esto que se hace demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, planear, organizar, dirigir las actividades, controlar, estar pendiente, seleccionar los coros. Usted y yo venimos al culto y nos lo gozamos. Anoche nos gozamos aquí un culto un poco diferente a como los hacemos en este tiempo, pero ellos tienen que ir a investigar qué coros cantábamos en esa época. Venir a ensayar esos coros acá con tiempo. Días antes están ensayando estos coros. Preparar toda un schedule para sacar adelante esta programación. Así que, hermanos, aprovechen cada programa que la iglesia haga, porque nos está ayudando a todos, pero han hecho un gran esfuerzo y una gran inversión para sacar adelante este proyecto. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pero también estos programas nos dejan una enseñanza. Y yo tengo que aprovechar esa oportunidad como cristiano para sacar de esto el mayor provecho. Y el lema que tienen es muy importante, más que bonito, importante. Es, ayúdenme, iglesia, de generación a generación. Así que su lema está planteado sobre cómo debemos nosotros, no solo lo que recibimos de otros, sino que nosotros tenemos que pasárselo por legado a otros. Y eso que tenemos que pasarle por legado a otros es la adoración, la alabanza a Dios. Amén. Así que padres que están aquí, necesitamos padres que le puedan transmitir a sus hijos el legado de adorar a Dios, de alabar a Dios, de bendecir a Dios, de exaltar a Dios. Amén. Amén. Yo he titulado este mensaje: la alabanza como expresión de gratitud. Yo quiero que usted lo medite un momentico. La alabanza como expresión de gratitud. Y yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿cuántos de los que están aquí, y se lo preguntaba esta mañana en el culto de empapiamiento, cuántos de los que están aquí tienen facilidad para alabar a Dios? Hermanos, no todo mundo. Y yo quiero invitarle a que usted responda esta pregunta para usted mismo. ¿A mí me es fácil alabar a Dios? ¿A mí me es fácil cantarle a Dios? Para mí es fácil cerrar los ojos y meditar en Dios y pensar en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, ¿o a mí me da dificultad? Cuando dicen aplauda a Dios, para mí es fácil aplaudir y quedarme aplaudiendo, o yo no soy capaz de hacerlo. Cuando a mí me dicen levante las manos y alabe a Dios, ¿es para mí fácil hacerlo o me cuesta? Si a usted, hermano, le dicen dígale con sus palabras a Dios, y usted dice Señor, gracias por todo. Si tenemos esa dificultad, debemos hacer un análisis con nuestra vida. Necesitas seriamente, y yo quiero invitarlo en esta mañana, y los amigos han de aprender a alabar a Dios, y ellos han de aprender a alabar a Dios con entrega, con adoración, con alabanza. Pero hermanos, tenemos hermanos de años que les cuesta alabar a Dios. Y yo sé que a veces estamos cansados, es normal, pero hay personas que le decimos pónganse de pie y les cuesta. El que está enfermo está enfermo. El que está cansado está cansado. Pero hermanos, no puede ser tan difícil para mí estar de pie y alabar a Dios. No debe ser tan difícil para mí batir las manos y alabar a Dios.
Amén. Y vamos a mirar esto a través de la palabra de Dios. Anoche y cada tema ha sido, yo he estado muy pendiente de los temas, cómo los han predicado los hermanos, y creo que nos han aportado mucho en nuestra formación. Si usted se detiene a pensar y a meditar en la palabra, nos han enseñado mucho esta semana. Alabanza, y nos explicaban ayer, el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona mediante expresiones o discursos favorables. Eso es alabanza. Cuando yo puedo reconocer a alguien sus méritos. Amén. Hermano que está aquí, también es expresión o discurso con que se alaba. Y yo quiero traerlo ahora a Dios. En cuanto a Dios, la alabanza, escuchen esto, es el reconocimiento por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Amén. Si yo llamo a alguien aquí que me diga, venga acá y deme un esposo que esté enamorado de su esposa, y yo lo llamase acá y le dijese, dime cosas bonitas que te inspiran de tu esposa, o viceversa, la esposa del esposo me diría esto, aquello, lo otro, esto demás, y me diría, empezaría a decirme una cantidad de cosas. Hermanos, si eso podemos decir de nosotros, seres humanos, de nuestro cónyuge. Hay personas que hablan muy bien de su trabajo. Hermano, hay gente que es puntual en su trabajo. Hay gente que es muy responsable en su trabajo. Hay gente que lo llaman del trabajo el día libre y corren. Hermano, ¿cómo no voy a tener yo palabras para alabar a Dios? Cuando yo me detenga a pensar en Dios, yo creo que podré decir, es que Él es bueno, es que Él es grande, es que Él es maravilloso, es que Él es especial, es que Él me sanó tal día, es que Él me ayudó en el problema tal. Mis hijos tenían problemas y Dios, yo vi la mano de Dios con ellos. Hermano, no nos puede dar dificultad alabar a Dios, aleluya. Y quiera Dios que nos vayamos de este culto diciendo, yo tengo que cambiar mi actitud a la hora de estar en el templo. Cuando yo esté delante de Dios, lo voy a alabar. Mis manos se van a levantar, mis manos van a aplaudir, mis labios se van a abrir, y la palabra le voy a dar gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Hermanos, Dios a nosotros nos cambió la vida. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana, algunas razones por las que usted y yo debemos alabar a Dios. Y yo quiero decirle, no solo decirle, Señor, te agradezco por todo lo que haces. Hoy me va a escuchar mucho diciendo eso. Si yo voy a su casa y usted me atiende súper bien y yo le digo, le agradezco por todo, prácticamente yo ni gracias le di. Fue la manera más fácil de uno salirse. Pero cuando usted se dedica tiempo a pensar y decir, gracias por la manera en que me recibió, gracias por tener la casa preparada, porque yo llegué a su casa y yo vi que usted se afanó. Eso es un motivo. Oiga, gracias porque usted me sirvió una fruta o me dio un alimento. Qué bonito detalle. Oiga, gracias porque se sentó conmigo y pudimos dialogar. Oiga, gracias porque compartimos un momento especial. Hermano, usted cuando alguien le empieza a decir eso, usted mismo ni se las cree. ¿Verdad? Yo hice todo eso. Pero no es lo mismo decir gracias por todo a detenerse un momento y pensar en los elementos que ha significado algo, hermano. Yo quiero invitarle, usted y yo como cristianos tenemos muchas, pero muchas razones para venir aquí, hermano, con una actitud ante Dios diferente, aleluya. Déjeme decirle, hermano, Él ha hecho cosas grandes por usted y por mí. Nos perdonó los pecados. Eso es un motivo para que usted pueda alabar a Dios esta mañana. Amén. Nos hizo sus hijos. Eso es un motivo para que usted alabe a Dios en esta mañana. Yo no sé si usted quiere empezar a hacerlo, pero es un motivo para que usted diga gloria a Dios por eso, aleluya. Amén. Pero escúcheme, hermano, no solo nos perdonó los pecados, nos hizo su hijo. Escuche,
Él inscribió, ha escrito mi nombre en el libro de la vida. No sé si para usted eso es algo grande, amén. Escuche esto, nos ha revelado su nombre. Hermano, nos ha revelado su nombre. No todo mundo entiende que el nombre de Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aleluya. No todos lo han entendido, hermano, pero Dios le ha revelado su nombre. Escuche esto, hermano, nos trajo a su iglesia. Mire, nosotros estamos preocupados en la iglesia por sus hijos. Puede que algún padre esté tranquilo, pero aquí estamos preocupados por sus hijos. Y eso lo hace Dios. Esas son razones para las que yo debo decir, tengo gratitud con Dios. Pero escúcheme esto, hermano, Él es el que me ha permitido que su nombre sea invocado en mi vida para el perdón de mis pecados. Eso es para uno decirle, Dios, gracias que tú hayas permitido que tu nombre santo, hermano, su nombre santo haya sido invocado sobre mí para que mis pecados sean perdonados. Eso es razón para estar agradecido con Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano, el hecho de que Dios le haya dado de su Espíritu Santo, el que usted venga aquí y sienta el Espíritu Santo, el que usted esté en este lugar, hermano, y haya descendido sobre usted el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, hermano, y con ello Dios le haya dado unción, poder, autoridad, dones, talentos. Eso es para que un cristiano viva agradecido, hermano, y pueda decir, yo tengo razones para ir al culto y alabar a mi Dios con el alma y con el corazón. Amén. Pero hermano y amigo, a Dios no se le alaba solo por lo que Dios me ha dado, que no hay palabras para describir. Uno solo de estos que le he mencionado es suficiente para que usted doblara sus rodillas, cayera con la frente al piso y dijera, yo solo tengo palabra de gratitud. El que Dios me haya perdonado los pecados, eso es demasiado grande para mí. Uno solo, dígame el resto. Pero amigo que estás aquí, a Dios no se le alaba por lo que me da. Hay que hacerlo por lo que me da. Pero te quiero decir, a Dios se le alaba porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Alaba a Dios porque Él es Dios. Hermano, alábelo porque Él es Dios. Ya es usted, si usted piensa en eso, Dios, el Señor, el dueño. Amén. El dueño, el que es perfecto, el que preparó este mundo para que yo esté, el que le dio color a todo esto para que yo esté, el que me puso el sol allá, el agua allá, el mar. ¿Cuántos vivimos del mar? Hermano, el mar provee el oxígeno que necesitamos para la vida. Hermano, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el alimento. Hermano, eso merece que yo pueda decir, yo tengo que alabar al Señor, yo tengo que alabar al dueño de este universo. Yo tengo que alabar a Dios por quien Él es. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. A Dios se alaba por quien Él es. Hermano, el proverbista escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Nos habla, hermano, de la grandeza de Dios, de la perfección de Dios. Aleluya. Pero mire lo hermoso, mire lo que dijo el proverbista. Esto para uno, yo no sé si algún día usted se ha detenido en su auto, en su casa, en el patio de su casa, qué sé yo, y usted se ha detenido a alabar a Dios y decir, ven, voy a alabarte, voy a sacar 10 minuticos solo para decirte que tú eres muy bueno. El proverbista dijo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermano, me gusta esa expresión del proverbista. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
¿Sabe usted por qué no alaba a Dios? O yo por qué no alabo a Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta alabar a Dios y darle un poquito más? Porque no hemos entendido la magnitud de lo que ha hecho Dios. Pero el proverbista dijo: todo lo ha hecho hermoso. Hermano, lo que ha hecho Dios es perfecto, es hermoso, es digno de admiración, es digno de que alguien lo alabe y le diga: mi Dios, tú lo has hecho todo perfecto. Aleluya. Lo dañado de este mundo no es por Dios, hermanos. Lo dañado de este mundo es porque usted y yo metimos la mano. Alguien decía por ahí: la mano del hombre es pudridora y lo que toca daña, pero lo que Dios hizo es perfecto. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermano? Permítame decirle, el título de este mensaje es la alabanza como expresión de gratitud. Y yo quiero decirle algo, hermanos: la gratitud no debe ser algo incidental, y no es algo incidental en la Biblia. Así que no piense, hermano, que usted puede ser un buen cristiano sin ser alguien agradecido. Eso no existe. Que yo vengo y yo no tengo mucho que hablar con Dios, no serás un buen cristiano. Así que un buen cristiano entenderá que la alabanza, la gratitud es una expresión de la obra que Dios ha hecho en su vida. Amén. Alguien, hermano, que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, no podrá venir aquí y decir: yo no voy a cantar, yo no voy a dar alabanza, yo no siento levantar mis manos. Hermano, la alabanza a Dios es la expresión de la gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que contempla a Dios y lo que Él ha hecho, él dirá: yo tengo que alabarle. Por eso el salmista dijo: alábenle cielos de los cielos y todo lo que respira, que alabe a Jehová. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, préstele atención a esto, por favor. Muchas bendiciones y respuestas que el cristiano obtiene, incluso triunfos, llegan por la gratitud. Es más, yo me atrevo a decir en esta mañana que Dios puede responderte más peticiones por tu actitud de gratitud que por lo que tú le pidas. Es que una persona agradecida es una cosa, permítame que diga cosa no refiriéndome a la persona, sino a la situación. Hermano, una persona agradecida es una cosa admirable. Es que una persona agradecida, hermano, una persona agradecida con su lugar de trabajo, esa persona es, desde que llega, está contento, respeta a su jefe, cuida lo que hay en ese lugar de trabajo, hace las cosas con alegría porque él tiene una gratitud. Hermano, un cristiano agradecido a Dios le agrada, porque un cristiano agradecido, hermano, es un cristiano que cada vez que mira algo dice: bendito sea Dios, Dios es bueno. Ese sol, hay gente que dice que pereza el calor, pero no se detiene a entender que ese sol cumple una función importante en la vida, en la piel nuestra, en los nutrientes nuestros, en el equilibrio del sistema. Antes de decir que pereza, alguien debiera decir: alabo a Dios que lo colocó allá, aleluya, y sabe por qué lo colocó y sabe por qué lo puso. Hermano, alguien agradecido es diferente. Amén. Alguien agradecido es diferente. Un cristiano agradecido, hermano, un cristiano agradecido es alguien que a Dios lo mueve. El pasaje que leemos en Lucas capítulo 17 está contándonos la historia de 10 leprosos. Y yo hace unos meses atrás le hablé de este pasaje. 10 leprosos. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes ha investigado un poquito qué era un leproso, pero hoy prácticamente no hay enfermedades que se parezcan a la lepra. Alguna por ahí con excepción. Es más que un cáncer. La lepra es una enfermedad terrible, y aunque han tratado, ya hoy la tienen muy controlada, todavía hay muchos leprosos en el mundo. Es una enfermedad terrible, terrible, dura de describir, dura.
Y en el tiempo antiguo un leproso era 2 veces más duro que hoy. Porque una persona hoy le da lepra y lo llevan a un hospital y hay sistemas para cuidarlo y hay atención y hay mecanismos y buscan cómo ayudarlo. Pero en el tiempo antiguo, además de que era leproso, tenían que sacarlo de la ciudad. Y la gente lo despreciaba y lo acusaba y le decía: te dio lepra por pecador, por malo, por desobediente, porque hiciste. Imagínense, uno viene enfermo con una lepra y la familia, la sociedad, papá, mamá, hermano, todo mundo lo aislaban a uno, hermano. Y Jesús se encontró 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Sabe? Esa historia es interesante. Amén. Y hermano, pero Jesús, este pasaje bíblico no nos habla del poder de Jesús. Sí lo habla, pero lo trascendente en el pasaje que miramos es que no se resalta el poder de Jesús. ¿Sabe qué se resalta en ese pasaje? La ingratitud. En ese pasaje se resaltó la no gratitud, la ingratitud de 9 leprosos. Ni siquiera se dijo: wow, qué grande Jesús pasó, qué grande la compasión de Jesús. En ese pasaje no se dice qué grande el poder de Jesús. Jesús les dijo: vayan y preséntense en donde el sacerdote. Y cuando iban caminando donde el sacerdote, quedaron sanados. No, la Biblia no dice cuán grande el poder de Jesús, qué milagro tan grande. El pasaje nos cuenta que 9 leprosos fueron muy ingratos. Y una de las cosas más duras en la vida es la ingratitud. Tener un hijo ingrato, qué dolor. Tener un empleado ingrato, qué dolor. Tener un esposo, una esposa ingrato, qué dolor. Amén. Así que el pasaje se ocupa más, hermano, de hablarnos de la ingratitud que del poder de Jesús. Y yo quiero decirle algo, hermanos. ¿Sabe por qué no alabamos? Porque somos ingratos. Esto suena un poquito duro, sino que no se preocupe que yo también estoy ahí. Amén. Hermanos, ¿sabe por qué no alabamos? Porque somos ingratos. La ingratitud está pegada a nosotros. Es inherente a los seres humanos. Los seres humanos somos ingratos por naturaleza. Y escúcheme esto, hermano. Cuando alguien es ingrato con usted, usted lo murmura, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no? Tan ingrato, tan me pareció familiar, tan desagradecido, no valora. Pero cuando es usted el que tiene que decirse a sí mismo, usted lo pasa por alto. Nosotros la ingratitud nos duele cuando alguien la practica hacia nosotros, pero usted y yo no somos tan agradecidos. Nosotros somos parecidos al que lo hizo con nosotros. Lo que pasa es que resalta cuando conmigo no son agradecidos. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Permítame decirle, hermano, una de las cosas importantes en la Biblia es aprender a agradecer a Dios. ¿Y sabe por qué el hombre se pierde y se va tan lejos de Dios? Por la falta de gratitud. Si alguien, hermano, aprendiera a ser agradecido con Dios, nunca se iría de los caminos de Dios, nunca volvería atrás. En Romanos capítulo 1, donde se describe la triste condición del ser humano, hermanos, se habla de la ingratitud del ser humano. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante, si lo miramos un momentico, hermanos, Romanos 1, 21, escuchen esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, escúchenlo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Note esto, hermano. El ser humano, cuando no es capaz de agradecer a Dios y detenerse a pensar en todo lo que Dios ha hecho en su vida, su corazón se envanece. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire dónde llega alguien cuando deja de ser agradecido.
Sigue diciendo, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dejemos hasta ahí, hermanos. El problema del ser humano es no entender que debe vivir agradecido con Dios. Y yo le quiero decir, y la alabanza a Dios es una expresión de gratitud. Así que cuando usted, hermano, le da el lugar a Dios de venir al culto, usted está reconociendo es que no solo es venir a un culto, es venir a honrar a Dios esta mañana y rendirle culto y alabarle y decirle todo lo que Él es para nosotros. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe? El ser humano busca cuanta oportunidad tenga para no expresar gratitud. Así que nosotros por naturaleza tendemos a ser ingratos. 10 fueron sanados, solo 1 volvió a dar gracias. Hermano, y déjeme decirle, para no agradecer no hay que hacer esfuerzo, pero para ser agradecido hay que hacer un esfuerzo. Así que un leproso de esos 10 se devolvió. Eso implicaba devolverse. Eso implicaba romper una rutina que él ya iba a continuar, de ir a decirle a su familia. Él se devolvió, pero él pagó el esfuerzo. Gloria al nombre de Jesús. Y la Biblia dice que ese hombre que se devolvió era un samaritano, ni siquiera era un israelita. Ni siquiera era un israelita. Los israelitas que fueron sanados con ese hombre debieron devolverse, pero hermano, ninguno de ellos se devolvió a decirle a Jesús gracias. El que se devolvió era un samaritano, dice el versículo 15. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno en esta mañana, hermano. Yo no sé usted, y qué bueno que usted vaya pensando en esta mañana cómo es su corazón para agradecer a Dios a través de la alabanza. Pero déjeme entrar un momentico al Salmo 103. También lo vimos hace unos días atrás. El salmista en el Salmo 103 está haciendo algo que ustedes ya saben. ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Está qué? Está soliloquiando. Soliloquiar es hablar con uno mismo. No es estar loco, es soliloquiar. Y le voy a decir, usted habla con usted mismo más tiempo de lo que usted cree. Usted va en el auto y usted está hablando con usted mismo. A veces en voz alta y a veces en silencio. Usted mismo está hablando con su conciencia. No debí pasarme ese cruce así. No debí dejar el trabajador donde lo dejé. No debí dejarlo ahí. No debí hacer eso. Usted se la pasa soliloquiando todo el día. No debí irme a tal lugar y hacer eso. Hoy debí irme al culto. Hoy debí haber hecho esto. Usted se la pasa soliloquiando. Hermano, gran parte del día usted se la pasa hablando con usted mismo. Créame, no nos damos cuenta, pero hablamos con nosotros. Pues David se preocupó en sus diálogos con él mismo decirle a su alma: alma, que no se te olvide. Alma, que no se te olvide. Alma, que no se te olvide lo que ha hecho Dios contigo. Que no se te olvide, alma, en el camino, en la mañana, en la tarde, en la noche. Hermano, si David pudiese venir a este culto, David no estuviese callado. Créame que si David estuviese en este culto, David no estuviese como muchos de nosotros. David estaría diciendo: alma mía, abre tu boca y alaba a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sabe, hermano, en ese salmo, en el Salmo 103, David le está diciendo a su mente: trae a la memoria
todo lo que Dios ha hecho por ti. Y sabe, esto es importante hacerlo continuamente. Y un cristiano que venga al culto, hermano, cada persona debe empezar a decir: yo tengo mucho por qué alabar a Dios. Yo tengo muchas razones para esta mañana alabar a Dios aquí. Y déjeme decirle, hermano, David en este salmo está trayendo a la memoria todo lo que Dios ha hecho con él. David es un hombre que se preocupó. Escúcheme, David es un hombre que se preocupó por la manera en que su alma iba a alabar a Dios. Así que si usted esta mañana está preocupado por la manera en que usted va a alabar a Dios, ni sueño le da. Ni sueño le da. Usted estará pendiente de lo que Dios ha hecho por usted. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermano, David se preocupó por decirle a su alma: alma, no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Es el mismo David que en el Salmo 100 dice: alma, cuando vayas a entrar por la puerta del templo, por los atrios de la casa de Jehová, entra ¿con qué? Con cánticos, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Yo no sé cuántos al entrar aquí entran alabando a Dios y bendiciendo a Dios, pero David se preocupó por eso, que no se te olvide. Tú no puedes venir de cualquier manera, tú tienes que venir con gratitud, con alabanza, con adoración, con entrega para Dios. Oh hermano, qué bueno que lo entendamos. Porque por allá la Biblia nos dice que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que pecó. Porque uno pensaría, no, el que nunca haya pecado. No, David también pecó. Pero David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero era que David, hermano, era un hombre que sabía alabar a Dios. Y qué bueno que usted en esta mañana, a pesar de sus errores, sus debilidades, qué bueno que usted diga: yo voy a adorar a Dios al culto, yo voy a alabar a mi Dios. Yo no me quedo callado, yo levantaré mis manos, yo aplaudiré, yo alabaré a Dios, yo me arrodillaré a hablar con Dios. Yo le diré a Dios que estoy enamorado de Él, que estoy encantado, que vivo enamorado de lo que Él ha hecho por mí. Pero necesitamos cristianos que aprendan a alabar a Dios. Porque si usted no alaba, usted no tiene gratitud. La alabanza es una expresión de la gratitud, hermano. Y alguien que está agradecido, él quiere contarlo, él quiere gritarlo, él quiere anunciarlo, él quiere decir: es que me sanó, es que me salvó, es que me cambió la vida, es que me dio su Espíritu Santo, es que me bautizó con su gracia. Aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Sabe? La principal recomendación que le dieron a Israel cuando entró a la tierra prometida, ¿alguien sabe cuál fue? Allá en Deuteronomio capítulo 28, una recomendación: cuídate, cuídate. ¿Sabe un problema nuestro? Nos cuesta acordarnos. Y la recomendación fue: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Verso, ahí adelantico, si me ayuda Esteban, Deuteronomio capítulo 28, creo que el 11. Bueno, leámoslo desde aquí. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de la tierra, el fruto de tu diestra, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro. Creo que lo pasamos. Jehová, bueno, la recomendación, hermano, si lo encuentra me lo ubica, por favor. La recomendación del Señor para el pueblo de Israel a través de Moisés fue: cuídate de no olvidarte
de Jehová tu Dios. Cuando tú vivas en casas hermosas y tengas ganados, ovejas, vacas, bueyes, hermanos, si lo trajéramos a este tiempo, le voy a decir algo. El Señor diría: cuando tengas tu casa y las bendiciones y tus hijos estén bien y tengas buen mercado en la casa y andes en un buen carro y tengas un buen trabajo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó, y cada cosa que tiene se la debemos a Él. Hermanos, somos dados a olvidar, pero qué bueno que nosotros podamos en esta mañana ser personas que recordemos las bondades de nuestro Dios. Aleluya. Escúchelo, verso era Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y el capítulo 28, hermano, vuelve y nos habla de eso. El verso 12, escuche: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Verso 13: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano, la ingratitud lleva al olvido. La ingratitud lleva al olvido. ¿Sabe cuando uno se va alejando de Dios? Cuando el corazón se enorgullece y se va olvidando quién lo ayudó, quién lo sanó, quién le abrió puertas, quién le curó el hijo, quién le dio la bendición, quién lo guardó, quién le dio la provisión. Hermano, cuando nuestro corazón se va enalteciendo, vamos dejando de ser agradecidos, y a veces creemos que lo que tenemos es por nosotros mismos, pero nada es por su fuerza ni su capacidad. Hermano, usted no respira por su fuerza ni por sus pulmones, usted respira porque el Dios del cielo le regala el aire para que respire. Gloria al nombre de Jesús. Alguien agradecido dirá: yo tengo razón para agradecer a Dios esta mañana. Aleluya. El orgullo hace que nos olvidemos. Hermanos, la gratitud tiene relación con lo que recibimos de parte de Dios. Y escúcheme, la gratitud tiene relación con el valor que le damos a lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted entienda eso esta mañana. La gratitud tiene relación con el valor que yo le doy a lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, una persona agradecida con lo que Dios le ha dado va a alabar a Dios. Amén. La alabanza para usted no va a ser difícil. No va a ser difícil para usted levantar su mano y decir: vine a alabar a Dios. Alguien le dice a usted: hey, pero usted, ¿por qué está tan contento? Porque estoy agradecido con Dios. A usted no le va a dar pena alabar a Dios. A usted no le va a dar vergüenza alabar a Dios. Hermano, alguien agradecido alaba. Pero alguien que alaba es porque está agradecido, y alguien que está agradecido es porque le da valor a lo que Dios ha hecho en su vida. A veces no alabamos a Dios porque no tenemos gratitud, y no tenemos gratitud porque no valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero hermano, qué bueno en esta mañana empezar a cambiar la mentalidad, y voy a decir: voy a alabar a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, para poder alabar a Dios hay que ser agradecido. Y la gratitud tiene que ser intencional. Hermano, usted tiene que decirse como David: alma, no se te olvide agradecer a Dios. Alma, no se te olvide bendecir a Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero vuelvo y le digo, hermano, no le diga a Dios por todo, sea específico, porque David se preocupó por ser específico a la hora de agradecer a Dios. No se arrodille a orar, hermano, y le diga: Señor, gracias te doy porque eres muy bueno y gracias por todo. Dios te va a tomar como alguien que no sabe agradecer, pero ese que se detiene y dice: Señor, yo te agradezco porque este
este día me pude levantar. Y Señor, y este día pude beber agua y pude respirar y pude tomar un desayuno y pude ir a trabajar. Y llamé a mis hijos si estaban bien y le pregunté a mi hijo: papá, Dios me ayudó. Y fui al hospital y el médico me dijo una buena respuesta. Esa persona, hermano, cuando se arrodilla a orar, Dios lo va a escuchar y va a decir: allí hay alguien que valora cada detalle de lo que Dios ha hecho por él. Hay gente que no valora. La más rápido es decirle a Dios: gracias por todo. Pero hay gente que se detiene y dice: un momentico, yo a mi Dios se lo debo todo. Esto y lo otro que hizo el día tal, a la hora tal, con mis hijos, con mi esposa, me sanó, me cuidó, me ayudó, me guardó. No se salga a la carrera con Dios, pero ahí hay un secreto y lo veremos más adelante, hermano. El que sabe agradecer encuentra bendiciones en su vida. Dele una alabanza al Señor. Dele una alabanza al Señor. Oh, diga gloria a Dios, hermanos. A veces se nos olvida. Pero David en el Salmo 103, versos 1 al 5, vamos a leer un poquito, el tiempo no nos va a ayudar. Pero déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, Salmo 103, escuche esto. Hermano, esto es para uno detenerse, porque uno a veces se queja tanto y a veces mantiene tan carilargo y murmura y habla. Pero escuche, David cerró su boca para la murmuración y dijo: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en el verso 2 dice, escuche esto, hermano: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No le diga a Dios todo, te doy gracias por todo, no. Me parece que a veces le faltamos al respeto a Dios. David dijo: alma, no se te olvide cada beneficio de Dios, cada beneficio. Usted que está aquí esta mañana, hermano, usted debe ser agradecido. No por todo, por cada detalle que el Dios del cielo ha tenido para usted y para conmigo. Cada detalle, cada evento, cada expresión, hermano, de lo que Dios ha hecho, tiene que moverlo a usted y tiene que moverme a mí para poderle decir: Señor, gracias por esto, por aquello. Señor, por lo que hiciste allí, por lo que me mostraste. Eso le dijo David a su alma. Pero en el verso 3, escucha, hermano, David le dijo a Dios: alma, tú sabes lo que Dios hizo contigo, alma. Tú sabes que el pecado Dios no lo pasa por alto y te perdonó a ti. Mire, hermano, aunque Dios no le dé nada más a usted ni a mí, aunque usted sea pobre, aunque esté enfermo, aunque tenga crisis, pero si Dios le perdonó los pecados, ya es suficiente, hermano, porque el acto del perdón de los pecados es el acto más sublime y más grande y más glorioso que el Dios del cielo haya hecho por la raza humana. Dios tenía que cobrarle el pecado a usted y a mí, pero nos perdonó. Así que David dijo, David no se arrodilló a decirle a su alma: alma, dígale a Dios gracias por todo. No, David se detuvo y dijo, y empezó la lista con el perdón de los pecados. David dijo: es que yo soy un pecador y Él me perdonó mis pecados, y el que me haya perdonado mis pecados es suficiente. Él es quien perdona todas tus iniquidades, alma. Él te perdona. Usted sabe por qué está aquí esta mañana. No porque usted sea bueno ni yo sea bueno, porque nos perdonaron los pecados. ¿A cuántos la conciencia les acusa continuamente? Hiciste mal. ¿A cuántos? A todos. Pero ¿sabe? Porque nos perdonaron los pecados, por eso usted tiene tranquilidad
y puede clamar a Dios y decirle: Señor, perdóname. Hermano, David dijo: el perdón de los pecados es el regalo más grande que mi Dios me ha dado, porque mi conciencia me acusa de mi culpa, pero en Él encontré el perdón y la paz que necesitaba. Por eso puedo cantarle y alabarle. Usted viene a este lugar imperfecto, con errores, pero el Dios del cielo, hermano, le recibe, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria al nombre de Jesús. David dijo: alma, eso no se te olvide nunca. Alaba a Dios, porque alma, Él te perdonó los pecados. Oh, aleluya, hermano, aleluya. Esto es más de lo que usted y yo a veces pensamos, hermano. Esto es más allá de lo que usted piensa, hermano. Uno a veces se enoja con Dios si no lo sana, si no me da una casa, si no me da algo que quiero. Pero Dios te perdonó los pecados, y eso es para que usted y yo vengamos y digamos que el Dios del cielo se ocupe de perdonar mis pecados. Pero en el mismo versículo, escuche, hermano, Él es el que sana todas tus dolencias. Y yo quiero decirle algo esta mañana. Escúcheme algo, hermano. Dios sana todas nuestras enfermedades. No es que Dios lo sana a usted de todo, no, porque también nosotros enfermamos y morimos. Y en esta pandemia se han muerto pastores, hombres fieles a Dios, y hermanos de las iglesias fieles a Dios se han muerto. No es que Dios nos sane de toda enfermedad. Toda enfermedad de la que usted ha sido sanado se lo debe a Dios. Quiero que lo entienda, porque hay enfermedades de las que Dios no nos sana. Algunos el COVID, cristianos fieles a Dios, se los llevó. No es que Dios se equivocó, ni que David se equivocó en lo que está diciendo, no. David estaba reconociendo: de toda enfermedad que he sido sanado, tengo que decir que fue Él, porque Él es el que le da sabiduría a la ciencia, a los médicos. La planta que tú tomaste, el medicamento que bebiste, no es por la ciencia, no es el médico en su saber, es el Dios del cielo que se ocupa de curar nuestras dolencias, hermano. Y David dijo: Él es el que sana todas mis dolencias. Wow, hermano. Usted y yo tenemos razones para alabar a Dios. Cuidado con no hacerlo. Hermano que está aquí, amigo, si eres inteligente, no dejas de venir a los cultos a esta iglesia. Tú dirás: no, yo he vivido la vida lejos de Dios, cuando yo tenía antes que alabar a Dios y ser agradecido con Dios. Hermano que está aquí, si usted es inteligente, usted de aquí en adelante dice: voy a empezar a venir con otra actitud a los cultos. No me voy a arrodillar un minuto y me siento. Me voy a tomar mi tiempo para hablar con Dios. Y cuando empiece el culto y las hermanas empiecen a cantar, yo empezaré a abrir mi corazón, porque mi alma tiene gratitud con Dios, porque mi Dios ha hecho cosas que yo nunca había imaginado en mi vida. Hermano, no es tan fácil que usted se quede en casa. Yo quiero decirle a alguien que entiende la gratitud: hermano, no será tan fácil que se quede en casa. No será tan fácil que cambie el venir a un culto. No será tan fácil que se vaya a trabajar habiendo un culto. Claro, si no es el horario de un hotel. Pero hermano, yo quiero decirle: en lo que depende de ti, cuando entiendes lo que Dios ha hecho, tú correrás para venir a alabarle y para bendecirle. Y cuando estemos cantando, tú levantarás tus manos, hermano, y le glorificarás, te conectarás con Dios. El verso 4, David dijo: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo ya se los expliqué en días pasados, pero ¿sabe a qué se refiere? David le estaba diciendo a Dios: de cuántas veces me has librado, Señor, de la muerte. Hermano, ¿sabe usted cuántas veces usted, amigo, ha estado en peligro de muerte, pero Dios quería que antes que usted muriese pudiese estar aquí?
¿Sabe, hermano, cuántas veces Dios te ha librado? Te ibas a caer de la palma, te ibas a chocar, iban a hacer algo contra ti, alguien se iba a pasar el semáforo en rojo y tú de pronto Dios te detuvo y te dejó salir un poquito más tarde para que ese mal no cayera sobre ti. Pues David dijo: Él es el que me ha rescatado del hoyo, de las circunstancias de muerte y circunstancias difíciles. Hermano, eso es razón para que usted le pueda agradecer a Dios por cosas que usted ni siquiera sabe que Dios ha hecho en favor suyo. Wow. El verso dice: Él es el que te corona de favores y misericordia. ¿Usted sabe cuántos favores le hace Dios a usted todos los días? Yo no sé si usted lo entiende, pero hasta esa persona que lo saluda amablemente, Dios te está dando honor. Esa persona que cuida de ti, Dios te da honor. Esas bendiciones en tu trabajo, Dios te da honor, te da favores. Esos hijos que tienes, Dios te ha coronado de favores. Las bendiciones que rodean tu vida son favores de Dios, pero se nos olvidan. Y David le dijo a su alma: alma, no cometas el error. No cometas el error de olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. Y yo quiero en esta mañana, hermano, ir terminando diciéndole el verso 5. David termina diciendo: hermano, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, David se ocupó por decir: yo tengo que alabar a Dios. Alma, bendice a Dios, alaba a Dios. Qué bueno que alguien en esta mañana diga: mi vida se la voy a entregar a Dios, porque mi Dios me ha dado tantas cosas. Qué bueno que alguien diga esta mañana: no me vuelvo a perder un culto, porque voy a adorar a Dios como mi Dios, como Dios se lo merece. Qué bueno que alguien en esta mañana diga: yo no vuelvo a llegar al culto como yo llego a veces. Por allá y me quiero sentar y no quiero que me vean, ni quiero alabar, que no cuenten conmigo. Qué bueno que alguien diga: cuenten conmigo, porque yo vine esta mañana a alabar a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano? Jesús en el pasaje que nos cuenta Lucas muestra la actitud de alguien que está agradecido. Lucas se dedicó a escribirnos la actitud de alguien agradecido. Volvamos un momentico al pasaje. Así que mire las expresiones de alguien agradecido. En el verso 15, Lucas 17:15. Alguien agradecido, mire las expresiones que tiene. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, escuche esto, hermano, uno de esos leprosos de 10, el que volvió, vio que era sanado. Se fue la lepra de mis manos, de mis pies, de mi rostro. ¿Qué pasó contigo? No sanó. Se devolvió. Pero note a alguien agradecido. Volvió. Escuche, alguien agradecido volvió glorificando a Dios a gran voz. Eso no es de que yo voy a cantar aquí, que no. No. Alguien agradecido grita. Alguien agradecido canta. Ese hombre se devolvió y gritando a gran voz, escuche, ¿y qué hizo? Se postró rostro en tierra. No había una cerámica así, hermanos, tan limpiecita, desinfectado. No había una alfombra como aquí. No había una silla como esa. No. Hermano, ese hombre se postró con el rostro en tierra ante los pies de Jesús. Y hermano, ¿y sabe qué hizo? Dio gracias. La gente agradecida tiene una actitud. Yo no puedo decir que estoy agradecido. Señor, te agradezco por todo y sigo de largo. Señor, vine al culto y Señor, no tuve mucho tiempo, Señor, y estoy de afán contigo. No, hermano, alguien agradecido se devuelve y viene contando y gritando: me sanó, me cambió la historia, cambió mi vida. A Jesús se lo debo todo. Se tira a sus pies y le da gracias. Yo no sé cuántos en esta mañana quieren poner
ponerse de pie y darle gracias un momentico. Yo no sé si usted ese aplauso quiere dárselo como nunca en esta mañana, pero hermano, alguien que es agradecido alaba. La alabanza es una expresión de gratitud. Yo no sé si usted tiene palabras para decirle al Señor esta mañana. Oh hermano, yo no sé si usted tiene palabras para agradecer a Dios. Dígaselas a Dios. Dígaselo, hermano, dígaselo a Dios, dígaselo a Dios. Yo le invito a que sea agradecido. Todos recibimos favores de Dios, pero algunos van a recibir más porque son más agradecidos, hermano. La gratitud mueve a Dios. Yo quiero que usted lo entienda esta mañana. La alabanza es una expresión de gratitud y muchos van a recibir favores muy grandes de Dios porque su corazón es muy agradecido con Dios. Gloria al nombre de Jesús. No vengas, hermano, a no alabar. Ven a alabar a Dios. Venga a meterse con Dios esta mañana. Si usted siente la presencia de Dios en este lugar, alabe. Si usted siente el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, alabe, hermano. Gloria al nombre de Jesús. La actitud de un agradecido convence, alegra, motiva. Hermano, alguien que alaba a Dios convence a Dios. A Dios no le impresiona lo que usted tiene ni lo que usted es. Pero a Dios sí lo impresiona a alguien que agradecido lo alaba. Ese hombre impresionó a Jesús. Ese hombre impresionó a Jesús. Aleluya. Oh hermano, ese hombre impresionó a Jesús. Yo no sé si usted esta mañana puede decirle algo. Yo no sé si esta mañana alguien puede cerrar sus ojos. Que no tengamos que decir que aplauda, pero usted pueda cerrar sus ojos y usted pueda decirle: Señor, yo te agradezco esta mañana por la vida, por la salud, por mis hijos, por el trabajo, por mi esposa, por mi esposo, por la iglesia, por el evangelio, por el perdón de mis pecados. Yo no sé si usted puede hacerlo. ¿Por qué no se detiene un momentico y le dice a Dios gracias? Si usted levanta sus manos, qué rico fuera. Dígale algo al Señor. Hermano, dígale algo mientras cantan aquí. Alguien agradecido. Alaba. Alguien agradecido alaba. Alguien agradecido alaba. ¿Sabes? Si tú aprendes a alabar a Dios, Dios te va a sellar con el Espíritu Santo. Dios te bautizará con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, iglesia. Joven, Dios te bautizará con el Espíritu Santo. Hermana, Dios te bautizará con el Espíritu Santo. Hermana, aprende a alabar a Dios. Tus hijos lo aprenderán también. Tus hijas lo aprenderán. Enséñele a sus hijos varones, a su familia, a ser agradecidos y alabar a Dios. Alguien que alabe a Dios esta mañana. Oh hermano, alguien que alabe a Dios. Yo no sé si usted puede alabarlo y conectarse con Él. Conéctate un momentico con Dios. Mira la obra de la cruz, míralo. Dile gracias por la muerte en la cruz del Calvario. Dígale gracias. Elevo con mi voz. Dígaselo, Señor, yo te agradezco. No a la carrera,
No a la ligera, hermanos, cada detalle vale. que mi Dios me ha dado. Oh, una hermana que pueda alabar a Dios. Un varón que pueda alabar a Dios. Qué buenos son varones que lloran en la presencia de Jesús. Qué buenos son varones que se conectan con la presencia de Dios. Oh, qué bueno alguien que pueda quebrarse ante Él. Las veces que las pruebas Oh, alguien que pueda bendecir has puesto y alabarlo. en mi camino. Alguien que pueda alabarlo esta mañana. En vez de ser derrota, Alguien que pueda alabar y decir gracias, Señor. Alguien agradecido se inspira, hermano, se inspira. pues ni por un momento Alguien agradecido siente. tú me has dejado solo. Cosas van a suceder en tu vida si aprendes a agradecer. Tu santa mano Ha sido mi sostén. ha sido mi sostén. Alguien agradecido, hermanos. Permite que mi vida Yo ponga por servirte, Dios. por servirte. Oh, aleluya, aleluya. Que dentro de mi mente Presente, Dios. presente siempre esté Los múltiples favores. tus múltiples favores Hermano, que eso no se le olvide a usted esta mañana. y tus Que misericordias. no se nos olviden, hermanos. Que aún sin merecerlas No las merecíamos, hermano, no las merecíamos. Joven, tú no merecías esta salvación. Hermana, amiga, agradecimiento no merecíamos esto, hermanos. hay en mi corazón. No merecíamos esto. Canto de alegría, Oh, Señor, gracias. elevo conmigo. Muchas son las cosas Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. que mi Dios Oh, hermano, tanto te ha dado, tanto. Son tantos favores, hermanos. Detente y considéralos. Sé específico, hermano. le sirvo a mi Señor. Oh Dios, Agradecimiento oh Dios, hay en mi corazón. en mi corazón. Señorita, agradécele a Dios, agradece. Cuando tú le agradezcas y empieces a mirar cada detalle de tu vida, vas a sentir a Dios en tu corazón y en tu vida. Cuando te dediques a contemplar cada detalle de Dios contigo, vas a contemplar y entonces vas a sentir a Dios. Oh, son tantas que no te dé dificultad hablar con Dios y alabarlo, hermano. Que no te dé dificultad alabarlo esta mañana, no te dé dificultad. Que no te dé dificultad esta mañana alabar al Dios del cielo, aleluya. Que
no te dé dificultad, verás la bendición de aprender a alabar. Vas a ver la bendición cuando aprendas a alabar a Dios. Canto de alegría. Alábalo, alábalo. Elevo conmigo. Sí, Señor. Muchas son las cosas. Hermano, te va a dar el Espíritu Santo el Señor. Si te preocupas por alabarle. Si te ocupas de alabar a Dios, te bautizará con su Espíritu Santo. Y en agradecimiento. En agradecimiento Le sirvo. sirvo a mi Señor. Aleluya, aleluya. Le sirvo a mi Señor. Oh, alguien que pueda alabar. Vámonos de este culto diciendo: alabaré a mi Señor. Váyase de este culto y diciendo: tengo que cambiar mi actitud de alabanza ante Dios. Voy a seguir viniendo diferente al servicio. Le enseñaré a mis hijos a alabar a Dios. Le enseñaré a mis hijos a alabar a Dios. Oh, hermano, ocúpate por enseñarle a tus hijos, porque tú alabas a Dios. No solo que te vea, dile, cuéntale, dile: mira, ¿sabes por qué me ves alabando a Dios? Porque Dios me dio esto, aquello, allá, me salvó, me perdonó. Cuéntaselo. Hermano, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar por los que cumplen años esta semana. La hermana Rita Rasmín, la hermana Cecilia Solano, la hermana Sandra Aguirre, Aide está de cumpleaños, Daylon también está de cumpleaños el día de hoy. Vamos a orar a Dios por todos los que están cumpliendo años. Hermano Pedro, Señor, el miércoles cumplió años nuestro hermano Pedro. Vamos a orar a Dios en favor de él. El esposo de la hermana Verónica, el hijo del hermano Felipe. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios en favor de todos estos cumpleañeros. Que Dios los bendiga, amén. Hay hermanos que están enfermos, vamos a orar a Dios por ellos, amén. Gloria a Dios, que Dios los ayude grandemente. Que Dios bendiga a estos cumpleañeros, la hermana Rita, la hermana Cecilia, la hermana Sandra, Aide y Daylon, amén. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le da gracias? Dele gracias, sea agradecido, hermanos. La gratitud es algo lindo en aquella persona que aprende a expresarla. La gratitud convence a Dios, hermano. Hay quienes van a recibir bendiciones extras en su vida por ser agradecidos. Hay quienes Dios los va a colmar de favores por ser agradecidos. Hay a quienes Dios les va a dar bendiciones porque supieron agradecer. Porque no llegaron ante Él a la carrera. No. Porque fueron agradecidos. Alguien agradecido no se va a ir de los caminos de Dios. ¿A qué? ¿A qué? Si solo en Él está rodeado de tantos favores. Oh, hermano, alguien agradecido alabará en el culto a Dios y alabará cuando vaya en el auto y cuando vaya a la casa. Alguien agradecido sabrá alabar y reconocer a Dios. Señor, bendice los que cumplen años esta semana. La hermana Rita, Señor, la hermana Cecilia, la hermana Sandra, Aide, Señor, Daylon, bendícelos, Señor. Bendice este grupo de hermanos, Señor, de amigos, bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos, ayúdalos. Guía sus vidas, sus pasos, sus decisiones. Ayúdales, Dios eterno, a que puedan vivir una vida de gratitud. Señor, la ingratitud es lo peor que puede haber en nosotros los seres humanos.
Pero ayúdales a ellos, Señor, este año a vivir con una gratitud contigo por todos los favores que tienen de tu parte, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice los hermanos, los amigos que han venido a este culto. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Bendice sus vidas, Señor. Que ellos puedan entender que deben caminar contigo, Señor. Que tú los quieres salvar, Dios, pero ellos deben comenzar esta vida contigo. Gracias, Jesús. Gracias. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor, gloria a Dios. Los hermanos de recepción nos van a indicar para ir saliendo. Siéntense en un momentico los que están aquí.